Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Nos volvemos a encontrar una vez más por este medio que ya se nos está haciendo habitual. Quizás tengamos que seguir un tiempo más de esta manera comunicados y el pueblo de Dios tendrá que también esforzarse por permanecer firme en el camino, a pesar de que en este tiempo los templos estén cerrados. No solamente los templos están cerrados, sino muchísima actividad en las ciudades y en el país, en pueblos, está resentida por causa del tema del virus. Sabemos que Dios nos está acompañando, sabemos que su presencia está con su pueblo y sabemos que está siendo un tiempo también de retiro espiritual para cada uno de nosotros, si lo estamos sabiendo aprovechar. Estamos dedicándonos también a buscar la presencia de Dios, a aprovechar el tiempo en familia, a hacer cosas en la casa que quizás las teníamos un poco abandonadas. Así que está buenísimo que podamos eh, estar disfrutando también de esto. Yo sé que hemos pasado los días más fáciles y quizás a partir de este momento ya se vaya empeorando un poquito la situación por varios motivos, quizás por el tema económico, los recursos o los ahorros se van a ir agotando, eh, quizás también porque la enfermedad cada vez nos vaya acercando un poquito más, se vaya acercando, nos vamos a tener que cuidar y vamos a tener que hacer lo que nos dicen las autoridades. Vamos a orar en esta noche. Yo le pido que ahí donde está usted pueda inclinar su rostro y pueda buscar a Dios para que Dios nos hable con su palabra y su espíritu en este momento. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos pasar, porque sabemos que todo lo que está pasando, Señor, no se escapa de tu voluntad, no se escapa de tus conocimientos, no se escapa, Señor, de tu propósito, Padre. Gracias te damos por la vida de cada uno de los que están escuchando esta palabra, de cada uno de tus hijos, Señor, que alrededor del mundo está padeciendo quizás las consecuencias de estas enfermedades, algunas más profundamente, otros más leves, pero gracias porque vos nos fortaleces, Padre. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Gracias porque tu abrazo y tu consuelo está en nuestra vida. Y gracias por la esperanza que tenemos en vos, Señor, de que sabemos que si nosotros algo nos sucede y tenemos que partir de este mundo, vamos a estar con vos, que es muchísimo mejor, como dice tu palabra. Vamos a disfrutar de tu presencia. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en el mundo y queremos pedirte que el corazón del hombre vuelva a vos, que el corazón sensible para escuchar tu voz sea cada vez más sensible y más cercano a tu presencia. Bendícenos, Señor, en esta noche al abrir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Estas dos, les cuento algo, esta intimidad, digamos, en estos dos videos que se han grabado, hemos estado aprendiendo. Y el primero salió muy bueno porque Laura tiene una cámara espectacular, profesional, y el segundo salió mal al principio porque lo grabé con otra cámara de la iglesia que no la sabía manejar aquí en mi casa, así que fue el día miércoles, así que no sirvió, me tuve que ir a Córdoba, lo grabamos después con otra cámara en la casa de Laura y salió bien. Llovía en ese momento, algunos hermanos me preguntaban si estábamos haciendo algo de comer,
porque hacía ruido como a fritura, pero no era el ruido del agua que caía el miércoles al mediodía en Córdoba, diluviaba, y era el agua que caía ahí en el jardín. Así que bueno, ahora estoy tratando de hacerlo con 2 cámaras, por las dudas. Vamos a ver cómo sale. Bien, dicho esto, así como para romper el hielo, quiero decirles que vamos a continuar con el tema que habíamos venido tratando casi en los últimos 2 meses, o mejor dicho, 1 mes y medio, en el templo, con la iglesia reunida allí, en cuerpo presente. Estábamos hablando de lo que es el desafío de entrar en el río de Dios, en el río de Dios. Ustedes se acuerdan, el tema era transformados en el río de Dios, el tema de esta serie. Y hemos visto ya 4 capítulos, hoy día vamos a ver el 5º. El primero fue el desafío de entrar en el río de Dios. ¿Se acuerdan? En el libro de Ezequiel, el profeta tiene una visión de ese río que nace del templo de Dios, sale por debajo de la puerta y va corriendo por el campo hasta llegar al Mar Muerto. Y este río empieza siendo como un hilito de agua y se va haciendo cada vez más profundo y más ancho, y es un río que va llevando vida. Dice la palabra que alrededor del río, en la ribera del río, de los 2 costados, hay árboles frutales que dan fruto todo el año. Y también nos dice la palabra de Dios que hay infinidad de peces en ese río, que tanto los pescadores vienen y pescan con redes, a cada paso van pescando con redes y van sacando y van alimentando. Entonces, y dice también que el profeta fue invitado a entrar a ese río. Al principio, como ustedes se recordarán, el agua le daba, apenas le cubría los pies, le daba los tobillos, era fácil caminar ahí, a pesar de que avanzaba a los 500 metros, el agua le daba a la rodilla, a los 500 metros más, 1000 metros, el agua le daba superando la cintura, y 500 metros más, o sea, a los 2000 metros, el agua lo tapaba. Y dice la palabra de Dios que en uno de los versículos dice: y toda alma viviente que nadare por este río vivirá. Entonces nos está hablando de diferentes etapas en la vida y diferentes tipos de compromiso con la presencia de Dios en nuestras vidas. Ojo que no estamos hablando de servicio, ojo que no estamos hablando de asistir a la iglesia, no estamos hablando de participar en algunas actividades, no estamos hablando de tener amigos, estamos hablando de intimidad en el río de Dios. Esa es la primera parte, el primer capítulo. El segundo capítulo empezamos a ver la vida del apóstol Pablo, o de Saulo, cuando conoce al Señor, cuando tiene ese golpe que le da Jesús mismo, y él recibe esa luz del cielo que lo deja ciego y cae postrado en tierra y dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces el Señor, Saulo le dice: ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice: entra a la ciudad y se te va a decir lo que tenés que hacer. Entonces el segundo capítulo que vimos es dejarnos quebrantar por Dios, que es el primer paso que todos tenemos: encontrarnos con la cruz, reconocer nuestra condición de pecadores, confesar nuestros pecados,
y empezar ahí un proceso donde Dios está sacando de nosotros aquellas cosas que tanto nos han lastimado, que tanto daño nos han hecho, que tanto nos han alejado de Dios, nuestro pecado, y que han perjudicado también a la gente que tenemos en nuestro alrededor. Ese fue el segundo capítulo. El tercer capítulo fue recibir libertad y sanidad en su presencia. Ustedes se acuerdan que el apóstol o Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo estaba, 3 días pasó en una habitación ciego, y dice la palabra que él oraba allí. Entonces en ese tiempo fue un tiempo donde Dios trabajó en su vida, donde él seguramente recordó tantas cosas que había hecho mal en toda su vida, pidió perdón por sus pecados, reconoció su condición, pero también dice la palabra de Dios que Dios habló a un siervo, Ananías, para que vaya, para que ore, para que le ponga la mano sobre los ojos, para que reciba la vista, y dice la Biblia que cayeron como escamas de sus ojos. Y él ahí recibió la vista, fue sano, y una nueva visión del propósito de Dios se reveló en él. Entonces, la mano de Dios, este fue el otro capítulo, el capítulo 4, la mano de Dios y la mano del Padre y los cambios internos. Ese fue el capítulo 4, la mano del Padre y los cambios internos. Y esos cambios que se fueron produciendo fueron cambios muy profundos, porque acordemos que Saulo pasó de respirar algo que le salía de lo profundo de su corazón, de su ser, de respirar amenazas y muerte contra los cristianos, pasó a respirar vida y querer inmediatamente transmitir vida a través de Jesucristo. Cosa que lo empezó a hacer, pero después empezó un proceso en él que ese proceso debe ejecutarse en cada cristiano, un proceso en él donde a través de los siervos que Dios tiene, a veces no son superhombres ni supernombres, sino son simplemente personas de su pueblo, trabaja en nosotros. Y a veces provocando en nosotros cosas que nosotros no queremos que sucedan. Dolor, enojo, raspaduras. Pero Dios de esa manera está trabajando en nuestras vidas. Dios de esa manera está trabajando en nuestras vidas. Así que por ahí nos encontramos en la iglesia del Señor, nos encontramos con personas, a veces son los pastores, a veces son otros obreros, siervos, líderes, como le quieran llamar, o a veces son personas del pueblo que no tienen ninguna responsabilidad y que de una u otra manera producen algo en nosotros. Quizás nos dan una palabra de Dios, quizás Dios les muestra cosas sobre nuestras vidas y nosotros tenemos que reconocer, y Dios así va trabajando, y va trabajando también en nuestra humildad. Es muy importante la humildad, es muy importante saber sujetarnos unos a otros en el temor de Dios, como dice la palabra, y sin humildad, no hay proyecto. Sin humildad no hay futuro. Entonces nosotros podemos haber empezado a caminar por el río de Dios y el agua nos da a los tobillos, a las rodillas, pero de pronto empiezan a suceder cosas dentro del pueblo de Dios, y Dios empieza a usar gente, aunque a veces no nos parece que son las herramientas adecuadas para nosotros, y nosotros empezamos a decir, no, pero ¿qué me va a venir a decir este? ¿Quién se cree que es? Si yo no sabe quién soy. Y recordábamos que Saulo era un hombre importante, él tenía contactos en las altas esferas del poder y de la religión, iba a decir la iglesia, no era la iglesia, era la religión, en los judíos.
Y aún siendo así un hombre importante que le daban carta y le autorizaban para matar gente, no cualquiera lo hace, no cualquiera lo hace. Él así se tuvo que sujetar a gente que lo tomaba y lo llevaba, lo tomaba y le enseñaba, lo tomaba y le oraba, y tuvo que tener la humildad. Recordamos que Saulo era un hombre que se había criado con la palabra de Dios, con la ley, con los profetas, con lo que había escrito hasta ese momento, con los salmos, con la ley de Moisés y con los libros proféticos. Era lo que había de la Biblia hasta ese momento, ¿no? Y Saulo se había criado, o sea que Saulo conocía la palabra, conocía la ley, pero no conocía el Dios de la palabra. Y tuvo que tener un proceso de conocer al Dios de la palabra. Y ahora, hoy, vamos a ver el capítulo 5. Espero que no se haya cansado porque todavía no empecé a dar el mensaje de hoy. Vamos a aprovechar que usted está sentado tranquilo en su casa, en un sillón, quizá conectado el celular o la tablet o la computadora al televisor, así que está en su casa, seguramente sentado en la mesa con un mate en la mano, así que vamos a abusarnos de esta situación y quizás sea un poquito más extenso que las otras dos prédicas anteriores. Pero no mucho porque tampoco quiero que se canse y tampoco quiero abundar en información para que después no quede nada. Así que bueno, el capítulo de hoy es dando frutos en el río de Dios. Y si hablamos de fruto, tenemos que hablar del fruto del Espíritu Santo. Convengamos que ese río es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Cuando nosotros nos metemos en el río de Dios, nos metemos en Dios, el Padre, el Espíritu Santo, toda la Trinidad misma va ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de dar frutos, estamos hablando de los frutos que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí tenemos que ir a Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 25. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque también, entre otras de las cosas que he tenido que aprender, es que como leí el domingo pasado en la versión Reina Valera y quería adaptar algunas palabras para que se entiendan, al final terminaba trabándome y no se entendía nada, o se entendía menos. Así que ahora vamos a leer directamente en la versión Dios habla hoy. En Gálatas 5:18 dice: pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne son manifiestas en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ella les advierto, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, lo primero que quiero decir es que sería muy bueno que pudiéramos leer en otro momento el capítulo completo, capítulo 5 completo. Es muy enriquecedor y ahora vamos a comentar un poquito por qué es tan enriquecedor.
El río de Dios fluye de su presencia para bendecir, alimentar, guiar, sanar a los hijos que aman la intimidad con el Padre. Otro de los efectos del río de Dios es que, siendo el mismo Espíritu Santo ese río, es generar vida mediante los frutos o el fruto que producen los árboles que se alimentan las aguas. Acuérdense que la Biblia dice que al costado del río había árboles frutales que daban fruto todo el año. Así que esas aguas producen, que llevan la humedad a esa tierra, hacen que esos árboles estén verdes todo el año y que cada uno dé fruto a su tiempo y todo el tiempo haya alimento. Justamente los árboles que producen en el río de Dios, en sus hijos, son conocidos también como, justamente los frutos que producen el río de Dios, en sus hijos son conocidos también como el fruto del Espíritu Santo. Una cosa son los árboles que están alrededor del río, pero otra cosa es el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de los hijos que se meten, que se dejan llevar por el río de Dios. Ese fruto es resultado del trabajo sobrenatural que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. No es algo que naturalmente genera nuestra propia tierra o naturaleza humana. Hoy vamos a ver el proceso que Dios hace en las vidas que se introducen en el río para llegar a dar frutos del Espíritu. Nosotros, cuando nos metemos en el río de Dios, en la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, a trabajar. Y hay un pasaje que está en los evangelios, que es la enseñanza de Jesús sobre los diferentes tipos de terrenos. Es la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador nos enseña que de una manera simple y natural cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Dice que hay 4 tipos de terreno donde cayó la semilla. La semilla cayó entre espinos, entre pedregales, en el camino y en buena tierra. Ya sabemos que los espinos son el pecado, las piedras son aquellas cosas que no están sanadas ni limpias en nuestras vidas. Y el camino es esa tierra que a veces somos, endurecida por el paso de las circunstancias y de la gente en nuestras vidas. Así hay gente que está llena de cardos y espinos, como dice la Biblia, y llena de pecado, y la semilla cae, brota, pero los espinos la ahogan y se seca. Otras personas están con piedras, llenas de piedras, cosas en su vida, cosas no sanadas, problemas, prioridades mal acomodadas, y la semilla cae, brota, pero como no tiene profundidad ni tiene humedad, se seca rápido. Aquella persona, aquella vida que ha sido pisoteada, que ha sido maltratada, que ha sido lamentablemente ha perdido ya la sensibilidad y está recontradura. Es la que está junto al camino, y la semilla que cae junto al camino, y dice que las aves del cielo vienen y se alimentan de esa semilla y se la llevan y no brota nada. Pero hay una parte que es buena tierra. Ahora, yo creo
yo creo, es una convicción que Dios me ha dado a mí, que cualquiera puede ser buena tierra si se deja tratar por Dios. Aún el que tiene cardos y espinas, que son los pecados, aún el que tiene las prioridades y la vida complicada con piedras y falta de perdón y enemistades y prioridades mal acomodadas, aún aquella persona que ha sido herida, lastimada, endurecida, puede ser buena tierra si nos dejamos trabajar por Dios, limpiar por Dios. Entonces, ese proceso es algo que Dios tiene que hacer, esa sanidad que Dios tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Porque si fuera que solamente Dios va a trabajar con lo bueno, entonces bueno, Dios es muy simple, no se complica la vida. Pero creo firmemente de que Dios trabaja en todas las vidas. Cualquiera sea la circunstancia que te haya tocado pasar, Dios puede hacer que tu vida sea una vida que dé frutos. Pero el fruto del Espíritu Santo, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiero que veamos esto. El fruto del Espíritu Santo no es un fruto que es nuestro. No es un fruto que generamos nosotros. No es un fruto que sale de nuestra naturaleza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre haber entregado su vida a Cristo? Iba a decir el cristianismo. Pero el cristianismo es muy genérico, muy general. Y por ahí si decimos, el cristianismo es una cosa y las religiones son otras. No. En aquella persona que tiene un compromiso con Dios, la diferencia entre una persona que ha entrado en el río de Dios, una persona que tiene relación con el Padre, la diferencia entre esa persona y las religiones, incluida el cristianismo, la diferencia es que las religiones tratan de llegar a Dios. Y el Hijo se deja llevar por el Padre. Entonces, cuando sucede eso, se genera el fruto que el Espíritu Santo, o sea, que Dios mismo produce en nuestra tierra. En nuestra tierra. Hay una cosa importante que quiero decir. Si usted se fija en el capítulo 5, empieza hablando de aquellas personas que querían volver a la ley, a circuncidarse, a guardar la ley, a la religión. Y también, cuando está a punto de hablar del fruto del Espíritu Santo, saca una lista fea, horrible de pecados que son lo que genera nuestra propia naturaleza. Hay dos cosas aquí: la ley y la carne. Cuando en nuestra vida, como hijos de Dios, como cristianos, como personas que asistimos a la iglesia, como personas que nos involucramos en un grupo de una iglesia evangélica, por decirlo de alguna manera que sea fácil de entender. Entonces uno dice, yo voy a una iglesia evangélica o una iglesia cristiana. Sí, recibí a Jesús en mi corazón, sí, me bauticé, sí, estoy sirviendo a Dios.
Pero no soporto esas personas que dicen tener un compromiso y no están cumpliendo. También no soporto aquellas personas que asisten y de vez en cuando y no tienen palabra. Y también no soporto a esos predicadores y muchas veces son todas cosas verdad, que tenemos razón y que no las vamos a discutir ahora. Pero ¿saben qué?